Happy Halloween, everyone. Let's talk all things spooky and scary and ways to fix your papers despite the fear. That's our topic for today. And specifically, if you want your papers here inside the country, how you can do that with taking ownership and gaining independence and letting go of whatever fears you might have. So, I am once again your immigration attorney, Farah Kazi, here to talk to you about all things immigration. And I have a mask ready for later on for our festivities. But I know that not everyone celebrates Halloween, but the theme is still the same. And there are a lot of spooky, scary kind of things about immigration that really concern people, right? And rightly so. Like your fear is very, very valid. And I want to make sure that you first acknowledge that and you recognize that and realize that there's absolutely no judgment on our end because the things that you have gone through, the life that you have, is very, very real. And it is a legitimate concern for you to be scared to start a process on an immigration case because you've heard so many things and there is so much uncertainty and there's a lot writing on those legal papers, right? So let's talk about that. So first of all, soy abogada de inmigración. Mi nombre es Farah. ¿Cómo están todos? Estamos aquí en Halloween. Feliz Halloween, ¿sí? Para algunas personas que se celebran. Pero nuestro tópico es sobre Halloween, pero ese tema de miedo, ¿sí? Porque hay muchas personas y todas las personas en realidad tienen miedo en su vida, ¿sí? Usted tiene miedo de empezar en alguna cosa que es un poco extraño, algún paso que es un poco diferente. Es posible que usted se escuche muchas de algunas posibilidades de su caso de inmigración, pero tiene miedo de empezar porque no sé que sea algún resultado, no alguna garantía y en realidad no hay alguna garantía en su vida, ¿sí? Y por esa razón es muy, muy difícil de decidir que si usted es una buena decisión para usted, para su familia, para empezar, o si usted necesita que vivir en las sombras siempre. So, um, este es el tópico. So, if you feel like this is you, right, and you have been scared and you have lived in fear, for a good majority of your adult life, possibly here in the United States, and you were living in the shadows and you were worried about being deported, you're worried about removal, but you're also worried about starting your case, then I have some fantastic news for you. Ahora es su tiempo para aplicar. Ahora es el mejor tiempo para aplicar para algo cosa en inmigración. Y con nuestra consulta, yo siempre puede revisar su historia, puede revisar sus calificaciones y también quiero saber si hay alguna manera para usted, pero también yo puede escoger una opción más fuerte para usted para las oportunidades de aprobar su caso. Ese es tan importante para mí. Yo no quiero y yo no puedo aplicar para alguna aplicación que yo pienso que hay algún riesgo para usted o para su familia. Y si tiene miedo de eso, esa es alguna cosa que yo puedo decir a usted. Siempre escoge una abogada que tiene mucha experiencia con ese tipo de caso y también que trate de comunicarse con usted y revisar su caso. Si usted empieza en un caso de inmigración y alguna persona no revise su caso, su historia, su background, sus criminales, su historia en la frontera con la inmigración, esta es una manera que nosotros podemos que decidir, nosotros decidimos la opción más fuerte para usted. Si alguna persona no trate en esta manera o no trabaja en esta manera, este es un problema para usted, ¿sí? No hay muchas garantías en la vida, pero una garantía que yo puedo decir a ustedes que para mí su seguridad, su prioridad, su protección es tan importante sobre todo. Sí, yo quiero resultados, yo quiero ganar todos los casos, pero también yo quiero estas cosas con toda su protección, su seguridad y ganar su libertad en la misma manera, ¿ok? So, sus permisos, sus papeles, su protección,
su seguridad, su libertad. Esas son mis prioridades para usted. Okay. So, like I said, if you are worried, and the reason why you're worried is because you're worried that because you start this process, you could potentially get deported. Know that the options that I choose for you have the most minimal risk to no risk. I am determined to protect you and your family and to keep you safeguarded throughout the entire process. And I will never choose an option that I think could potentially put you in harm's way or potentially trigger some sort of deportation for you. What does that mean for you? For example, after your consult, if I have spoken to you and I have gone through your history, I then verify that history through a process called FOIA, and I look at all the government records that they have over you to make sure that there is no particular risk before applying for your green card or for your work permit or your travel permit. I also review repeatedly with you all the details of your case. And many times you will get more than 1, 2, 3 calls from my office to verify that information before we even begin the process. That might sound a little tedious, but it's so necessary and something that you should look for when you are choosing an attorney, because you want somebody who takes that ownership and makes it about your protection and your security before even filing a case, before applying for anything. Of course, I want results. I want my clients to win. I want you to get those permits in your hand, but not at the risk of your liberty or your independence. I am trying to gain more liberty, more independence for you, and I will never apply for something that I think could potentially put you at risk of those things. So, la otra pregunta que muchas veces yo recibe es que, abogada, si yo quiero empezar en este proceso de la visa T o VAWA y recibe una negación, ¿hay algún problema para mí? Porque si yo recibe esta negación, ¿yo puedo deportarse? Y mi respuesta es no. Estas soluciones son confidenciales y privados y cerrados. Y nunca recibimos algún orden de deportación para algún cliente. Si usted recibe una negación, recuerde que yo tengo la oportunidad de aplicar para usted otra vez. También yo podría apelar para su caso otra vez. Y yo puedo aplicar muchas veces y yo puedo luchar para usted. ¿Ok? Yo estaré con usted en todo el viaje hasta el día que usted tiene la tarjeta verde en sus manos. ¿Sí? Y por esa razón es tan importante para ustedes, para entender que si usted sufre maltratos en su matrimonio con un ciudadano, sufre maltratos en la frontera, sufre maltratos en su trabajo, mi prioridad es su protección, su libertad, su independencia y sus papeles. Yo quiero todos para usted, ¿ok? Y es tan importante para mí que cuando nosotros presentamos su caso, que usted recibe todas las cosas y también tiene toda la seguridad durante este proceso también. So, no tiene miedo, no necesita que tener miedo de empezar. Si tiene algunas preguntas sobre eso, por supuesto, llámenos a 635-04-0648 y dígame, ¿cuál es su duda? ¿Cuál es su miedo? ¿Cómo puedo ayudarle con este proceso en alguna manera? Hola Berta, ¿cómo está? ¿Tiene alguna pregunta o duda o algo cosa? Hola Mark, hola María, Michelle, ¿cómo están todos? Hello, hello everyone. It is always so nice to see you guys and to get comments from you and messages. Please feel free to, leave me a comment. Tell me where you're coming from and what is your fear? It's Halloween, so we're talking about fears. We're talking about spooky stuff. We're talking about all these, fun kind of things, but they're also very real things, right? These are real fears. These are real worries. These are things that keep you up at night. And I am trying to do what I can to give you the ability to distill those fears and then to make the best decision for you and your family based on actual hard facts rather than rumors and speculations and things that your neighbors say or that your aunt says.
You want to talk to somebody who actually has experience. I have more than 20 years of experience. I know how to file these cases with minimal to no risk for you. I will make sure that I consult with you and review everything beforehand. I also do a FOIA process to review everything that the government might have on you. So I really take all the extra steps to ensure your security and your protection throughout this time. I hope that's helpful for you. I know that there are always a lot of questions. Oh, Berta tiene una pregunta aquí. Berta dice, para VAWA tiene que ser maltrato por ciudadano o residente. Ok, Berta, si estás casado, separado o divorciado con un ciudadano o residente y sufre maltratos, podría calificar por VAWA. Pero si usted tiene un hijo mayor de 21 años y también sufre algunos maltratos en su relación con su hijo, él o ella necesita ser ciudadana. ¿Ok? So, su esposo es posible que es el residente o ciudadano, pero su hijo es necesario que sea ciudadano. Y por VAWA, como yo expliqué a usted, que si usted quiere aplicar para VAWA, no hay algún problema porque es un proceso confidencial, privado, cerrado y no hay algún riesgo, gran riesgo para usted para aplicar. Si recibe una negación, primero en nuestra oficina nosotros no recibimos negaciones, pero si usted recibe alguna negación, recuerde que nosotros podemos que tratar para su de su, podemos que tratar para apelar y aplicar otra vez también. ¿Verdad? No es ninguno de los dos. El ex marido. Ok, su ex marido estará divorciado en ese 2 años o no? Dígame. Y si no, tiene otras opciones, porque recuerde que usted sufre algunos maltratos en una relación romántico y él no tiene papeles, también podría calificar por la visa U o la visa D también. Si quiere más información de eso, por favor, llámenos. Tenemos una evaluación completamente gratis. Nuestro número es 630-504-0648. ¿Ok? Otra vez, Isha dice que por favor repita otra vez, que nuestro número es 630-504-0648. Y Berta, espero su llamada. Adiós todos y felicidades por este día. Adiós.